hacer la primera entrevista. Vamos a hacer la primera. ¿Cómo estás, Ángelo? Bienvenido. Un gran saludo. Ya tenemos la cámara arriba. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo han estado? Súper bien, de maravilla. ¿Cómo se preparan para esta noche de Pedro Palma aquí? Bueno, estamos bien preparados. Vamos a cantar varias. ¿Qué Bienvenido. pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bienvenido. ¿Cómo ha estado el día? Todo muy bien. Ah, mira, ¡eh! Lo que pasa es que ellos me caen bien en la audiencia, pero es que siempre traen a este tipo con nosotros. Yo no entiendo. ¿Qué tipo soy yo? Sí, ¿por qué tú vienes aquí? Ok, entonces vamos a hacer algo. Vamos a poner el nombre. Aquí está, vamos a cambiar la Este tipo. Ya, mira, no, Vamos a testamento. poner- Cállate, este tipo. No, cállate. Rubén, podemos poner, ¿no? Ah, no, pero... Mira, no, Entonces, o sea, hay un pinche nuevo tomar programa. ya. A partir de este momento tienes entrevista. Toma, Ok. tuyo. Cállate, Rubén. Ok. Aquí hay otra pregunta. Rubén, ¿por qué siempre cargas la misma chaqueta negra? Hoy la tiene Ricky. Hoy la tiene Ricky puesta, mira. Mi chaqueta. Hoy la tiene... Él sabía que íbamos a preguntar eso. No hay duda. No sabía. Ángelo, ¿cómo haces para estudiar? Siempre tenemos tutores en Puerto Rico. ¿Tienes tutores? Pero Aquí hay una chorrera para ya ti. van a estar viajando los tutores de nuevo. Ok, doble pregunta para Ricky. Doble pregunta para Ricky. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Vamos a terminar o seguimos? Seguimos. Doble pregunta para Ricky. ¿Cuál es el teléfono en Puerto Rico y cómo haces para ser tan bello? Yo no quería preguntar eso. En el show de David, aquí vienen los comerciales en esta parte. En el show de David. ¿Cuál David? David Letterman, para empezar con- Ahora mismo venían los comerciales, no me hagas esas preguntas. Ah, vienen los comerciales. Ok, otra pregunta. Aquí está. ¿Qué piensa su familia de su trabajo? Les fascina. Nos encanta, nos encanta. ¿Les gusta? Está muy contento. Sí. Mucho. ¿Qué familia está más contenta de las de ustedes? La única. Todas, igual. No, de verdad. ¿De la familia de cada uno? Todos. Sí. Ok. ¿Quién usa lentes de contacto azules aquí? Nadie. Una cosa es tener ojos azules y tener lentes de contacto bravos. Todos usamos lentes de Mis contacto ojos son bravos. azules de verdad. Son míos. Son de él porque los... Todos son de él. Aquí hay otra pregunta para Ricky. Yo creo que esta muchacha que nos ha dado esta pregunta tiene detectives contratados. Pregunta, cuando te salgas del grupo, vas a estudiar psicología, pero vas a estudiarla en Puerto Rico o en Estados Unidos. Y el número del aula, cuáles son los profesores, el pensum. O sea, yo quiero saber todo. No, mira, me gusta mucho la psicología y pues pienso estudiar psicología, en todo caso sería en Estados Unidos. En Estados Unidos... Pero también para estudiar, ¿no?, la actuación y el modelaje. Ah, para estudiar actuación y modelaje también en los Estados Unidos. ¿Yo tendría chance? No, olvídalo. ¿Cuándo, las aspiraciones personales, ya las han dicho? Aquí preguntan otro. ¿Cuándo regresan a Venezuela, hora, día y vuelo? ¿Cuándo regresan a Venezuela? Lunes. Hora, día y vuelo. Julio. Creo que Edgardo no quiere soltar prenda. Julio. En julio. Ok, Julio. Hay otra pregunta. Primera semana de julio. La verdad. Suspendan. Creo que ya suspenden todo tipo de compromisos, De exámenes, gala. todo. De gala. Van a ser de gala, perfecto. Ok. Y vamos a estar presentándonos el domingo 14 a 5 de la tarde en el Poliedro de Caracas. El domingo 14, 5 de la tarde en el Poliedro de Caracas. Ok. Muy importante. Ok, una pregunta también bastante importante. ¿Piensan grabar en japonés? Porque no, ya lo sé. Ya lo hicieron. Sí. Pero ¿cómo fue el cuento? Ellos tuvieron, la experiencia que hubo en Japón. ¿Quiénes estuvieron en Asia? ¿Tú? ¿Y quién más? Y él estuvo en Filipinas. Y él estuvo en Filipinas. Ok, ellos dos estuvieron en Japón, ¿no? Y estuviste en Filipinas. Sí. ¿Cómo es Asia? ¿Cuáles son las principales diferencias? Mira, el público
Es más difícil. Por lo menos sí, muy. Por lo menos el de Japón, no, el filipino es más latino y le gusta más la fiesta y de salir y eso. Ajá, pero el japonés. El Japón es Cerrado, como una cámara. Sí, pero una vez están en el concierto. Una vez en el concierto. Se sueltan. Okay. Aparte la que fiesta. tengo entendido que no se les entiende nada. No. Pero eso es parte de la idea. Ok. Si piensan grabar alguna miniserie en Venezuela, ¿y cuándo? Bueno, es que el problema que hay ahora es que como se están... Por ejemplo, Ricky se va ahora y si grabamos una novela ahora mismo, Ajá. en lo que sale al aire, pues entonces... No encaja con... No la estaría en el realidad del grupo, en este entonces momento. sería vieja ya la novela. Ok, ¿qué hay de cierto? ¿Qué hay de cierto? Esto es una pregunta muy... Pero se va a grabar, Se va a grabar. Se va a grabar uno. Ok. ¿Qué hay de cierto en la información que hemos recibido que a nosotros, la gente del programa Cállate Sicilia, nos hace sentir muy felices de que ustedes van a tener como nuevo miembro a Iván, a nuestro querido Iván Lemon? Iván, ¿tú has tenido conversaciones con ellos? ¿Con Bueno, Edgardo? realmente con ellos no, con su representante. ¿Con su representante? Sí. ¿Sí? Le- ¿Vas a integrar el grupo? Sí, ¿le puedo hacer una pregunta a ellos? Sí, perfectamente. ¿Cuándo fue la pelea con el barbero? La pelea. Hace como 2 años atrás. 1, 2 y 3. Se nota. Iván, es menudo, pero tiene Menudo, no fuerza, importa. Iván, no lo olvides. Mira, ellos son menudos. No, tiene menudo, es menudo, pero No, tiene ellos son fuerza. menudos. Iván, por Dios. Iván, busca tu muerte natural, Iván. No, pero perdona, Por es que yo iba a preguntar una favor. cosa. Que si nos dan autorización para hacerle el grupo grueso. ¿El grupo? Grueso. No da la autorización. Iván, por favor, concéntrate en la próxima pieza. Perfecto. Te ruego, ese es tu trabajo, Iván. Gracias. Vamos a ver, aquí hay otra pregunta que es la siguiente. Si el próximo disco se va a llamar Contornos y Luces. Contornos y luces. Combinación de sombras y figuras. No. Es falso completamente. Han quedado aclarados los rumores al respecto. Vamos a hacer otra vez todas las preguntas desde arriba. ¿Qué tal les parecen las muñecas? No, mentira. Ok. ¿Qué música les gusta? Rock and roll. Rock and roll, Muy bueno. ¿Algún grupo? Guns N' Roses. Guns N' Roses, Poison. Yeah. Se fueron todas las muchachas. Se fueron, aquí no hay nadie en el estudio y la prueba va a ser que le vamos a pedir un aplauso a las 3 muchachas que quedan. A ver. Quedan 3 nada más. Quedan 3. Casi nada. Quiero Ok. decirte una cosa, antes de seguir con el programa, o sea, yo estoy un poquito desanimado porque mira, ¿cómo puede ser que esta silla esté rota? O sea, Espera, imagínate. Perdóname, pero por lo menos tiene... Mira el micrófono, mírate esto. o sea, muy buena forma de comunicarse. 1, 2, 3. ¡Vista! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso otra vez para nosotros poder aprender el gesto? Que eso es increíble. Tengo entendido. Qué bueno. Una última vez, referido al micrófono. Una vez más. 1, 2, 3. Pero ya, chicos. 5 veces. No, ok, seguimos. ¿Viste? Vamos a hacer una cosa. Nosotros tenemos que hacer un segmento que hay que mandarlo al exterior, ¿ok? Entonces tenemos que hacer un pedazo en inglés, porque tengo entendido que los 5 hablan inglés. You know that. David. Rock and rolling, Dave. Why the hell are you calling me David? David. Your name is David. From David You're gonna get me in trouble, man. Show me your attention, please. Listen, No, David. you're gonna get me in trouble. Please don't do that. I'm not David Letterman. David, You are. David. What's your problem? David Let Letterman. me see you break a window. Break a window, David. Do you want to break a window? Okay. Break the window. Vamos a ver, él Pero quiere, break away. él quiere demostrar que nosotros no podemos romper la ventana y que debemos Tiempo. tratar. Vamos a Que caiga ver. tiempo. No, ¿No viste el cristal? Ok. A ver, Bien duro, bien duro.
Está bien, lo rompo. Bájate si no quieres quedar respetado. Ok. ¿No es Bueno. el cristal, el sonido del cristal? Seguimos con las preguntas. Tú. A ver. Gracias, gracias. No problem. Pudiste, gracias. Es que por donde tiraron los lápices ahorita, pues no voy a quitar. Ok. Preguntan que quién te dio la idea del moñito. ¿Quién te dio la idea del moñito? No, de verdad. La respuesta, silencio, silencio, la respuesta. ¿Quién? No, dale. ¿Quién te dio la idea del moñito? ¿Quién te dio el moñito? Ok. Entiendo, entiendo. Entiendo, entendí. No sé si ustedes entendieron, pero... ¿Quién te dio la idea del moñito? Ok. Sí. Sergio, ¿estás comprometido? No. ¿Estás comprometido? Estoy comprometido. ¿Estás comprometido? No. ¿Estás comprometido? No. ¿Tú? ¿Estás comprometido? Con la vida. ¡Con la vida! vida. ¿Y tú? No. Tampoco. Perfecto. Hay una pregunta. Ella es Hay una una de las pregunta tres. bastante discreta. Una pregunta discreta que dice... mándalo por acá. ¡Ey! Ok. Sergio. Muchas gracias. Ahí está. Hice mi nombre y todo. Dice Sergio. All right. Perfecto. Un aplauso para el regalo. Por favor. Maravilla. No se pierdan. Dentro de pocos momentos le van a lanzar su regalo a Iván también. Le sirve. Seguro. Iván Drago. Vete, bueno. Ok, hay una pregunta que les estaba diciendo, que es una pregunta muy discreta también, muy sencilla, una pregunta muy particular. Que ¿en dónde se están hospedando y en qué número de habitación? ¡Puña! No lo digan. Estamos en ¿En él? el hotel. Ahí estamos. Ok, una pregunta, ¿cuál es el momento más divertido de todo el proceso de producción? Porque ustedes presentan un espectáculo y además, quiero que sepan, para muchas personas de la nueva generación, Menudo tiene tiene 12 años actualmente, el concepto de Menudo. Y yo quiero hacer una acotación aquí dentro de la alegría que reina en el estudio y un mensaje absolutamente en serio porque considero que, gracias a Edgardo, todos los muchachos que han trabajado en Menudo antes de ellos, el concepto de Menudo es muy importante para nosotros como latinos porque ellos han estado en Asia, ellos han estado en muchas partes y están llevando un mensaje de nosotros, la gente de Latinoamérica, que realmente vale la pena y nos representa muy bien. Y quiero un aplauso por toda esa alegría que transmiten. ¿Cómo están a nivel de hermanos? ¿Tienen hermanos? ¿Cuántos tienes? 2 hermanos mayores. Mayores. ¿Tú? Los 2 mayores y 3 menores. Esto es como un interrogatorio del FBI y no se cansan. Ellas, no sé ellos. ¿Los hermanos? ¿Aquí? Ellos son mis hermanos. ¿Hermanos? No tengo hermanos, pero tengo 2 hermanas. Ah, perfecto. ¿Tú? Bueno, de parte de mi padrastro yo tengo 3 hermanos y de mi papá de nacimiento no sé cuántos. Tiene un montón, pero nunca... Ok, ¿en qué se están inspirando ustedes para el vestuario? O sea, ¿han tenido un cambio realmente en el vestuario en relación a la trayectoria, a la tradición de Menudo? ¿Qué los está inspirando a ustedes? ¿Cuestión de ustedes mismos? ¿Cuestiones con la moda, con los Sí, tiempos? no, es cuestión de moda. Nosotros sí, pues, caray, nosotros estamos viendo lo que... Nosotros, pues, como somos jóvenes, ya hemos ¿Cuál? Él me está diciendo, Ajá, me está hablando de dímelo. una chica allá arriba, pero no sé ¿Cuál, cuál. cuál? Bien bonita. ¿Cuál? Ay, ¿qué está ahí? ¿Cuál? Aquella que está ahí. ¿Rojo, negro, verde, azul. cuál? Dilo ¿Ah? de verdad. No puedo distinguir el color. Yo creo que es la de verde. Porque él Ella. es colorblind. Aquella verde que está allí.
Qué lindo. Sergio, Dime. ¿qué sentiste? Porque tengo información confidencial. Cuando el baterista del Bon Jovi te dijo que siempre había querido ser un músico. Este es Bam Bam, esa pequeña cosa. Bam Bam, ven acá un segundo, por favor. Ven acá un segundo, por favor. Este es el enemigo de todos ustedes, chicas. Esta pequeña criatura, ¿cuánto tiempo tienes trabajando con Menudo? Un año ya. Un año ya. ¿Cuánto pesas? Ok, vamos a hacer la pregunta distinto, perdón. ¿Pesas más que yo? El doble. El doble. Ok, Bam Bam, ¿qué es lo más difícil? Te tienes que callar un ratito porque tú hablas demasiado, pues cállate. Ok. No, Bam Bam. Bam Bam, ¿qué es lo más difícil de este trabajo de defenderlos a ellos de todo lo que hay que defender? Carlos Sicilia. Ven acá. Una canción que no sea de Menudo, rápido. Una canción que no sea de Menudo, dime. Que te sepas que no sea de Menudo, dale. Cualquiera. Okay. All this time, all in all, I've no regrets. Ok, sigue. Escúchalo, hagan la duda. Ok, voy a cantar. Aló. The sun still shines, the sun still stays, and our heart forgives, the heart forgets. But what will I do now with all this time? Sergio, Dime. ¿qué sentiste? Porque tengo información confidencial. Cuando el baterista del Bon Jovi te dijo que siempre había querido ser un músico. Yo estaba con ellos. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos esa anécdota un poco. nosotros- ¿Dónde ocurrió ese encuentro? Nosotros fuimos primero al concierto de Bon Jovi en Madison Square Garden y después tuvimos la oportunidad de conocerlo y de ahí pues nos invitó él mismo, personalmente nos invitó al opening para su nuevo disco, a su nueva LP. Su presentación del nuevo ¿verdad? LP, ajá. Y pues ahí había muchos artistas y eso, entonces pues el mismo baterista lo conocimos esa vez en la fiesta y nos dijo en español porque él es cubano. Dice, ¿ustedes son Menudo? Y nosotros, sí. Yo siempre quise ser un Menudo, pero ya estoy viejo, ya estoy gordo. Entonces, pues, ¿sabes? Para nosotros es una alegría porque saber de que nosotros nos encanta el trabajo que ellos hacen y saber que esos mismos artistas que son nuestros ídolos les gusta el trabajo que nosotros hacemos, pues es como que es súper alegre y a mí me llena de mucha alegría. Claro. Otra cosa, a nivel de las estrellas internacionales de Estados Unidos, ¿de quién han estado cerca? De los grandes nombres. Bueno, de Michael Jackson para abajo. De Michael Jackson. ¿Cómo fue lo de Michael Jackson? ¿Dónde estuvieron con él? Con George Michael también. George Michael, nosotros tuvimos la oportunidad de ir estuvimos en Miami. ¿Con George Michael? Fuimos a Miami para hacer una presentación. Ajá. Entonces fuimos a una fiesta que nos invitaron y él pues estaba ahí con nosotros. Ok. Y nos saludamos y nos conoció y una persona súper simpática. Ok, lo de Michael Jackson, ¿cómo fue? ¿En qué? Esto fue en los Grammys Awards. Ah, ok. ¿Y qué tal era él? ¿Pudieron conversar, hablaron? Súper Sencillo. Sí, tenía guantes. No, Tenía bueno, guante con ese tipo puesto. sí, tenía guante. Tenía el guante puesto, sí. ¿Y lograron hablar con él cuánto tiempo? Sí, nosotros tomamos 30 1000 segundos, fotos y 15 todo. segundos. Sí, y también, yo no estuve cuando esa época, pero Lionel Richie, creo que tú estabas. Lionel Richie. Lionel Richie también. La Pointer Sisters. ¿Madonna? Todavía. Todavía. ¿Les gusta Madonna? Ay, Ya sabemos por quién suspiran ellos, aparte de por todos ustedes. Ya es bueno saberlo. Otra pregunta. ¿Qué diferencias han encontrado ustedes en los que han estado antes en Venezuela con esta vez que han venido? ¿El mismo cariño, el mismo trato? ¿Piensan que es mayor? ¿Qué diferencia en cuanto sí, el trato de la gente? Yo por lo menos la primera vez que yo vine aquí, esto fue en el 85. Ajá. 85. 85, que yo era... Muchas de ellas ni medía habían medio nacido, metro yo. Ni habían nacido la mayoría. No, pero mira, hay algunas que yo conozco del 85. Ajá. Y también en Mérida, y el cariño sigue siendo igual. Yo creo que hasta más expresivas esta vez. Sí. ¿Qué ciudades recuerdan del interior de todas las personas? Mérida, Barquisimeto. Barquisimeto, Maracaibo,
Bueno, todo. Valencia, es lo mismo. Valencia también. Por ahí sí. Ok. Ángelo, que si de pequeño hablas inglés, Sí, desde pequeñito. es tu primer idioma, tu primera lengua. Sí, es mi primer idioma. Ok. ¿Y el español dónde lo estás aprendiendo? ¿El español dónde lo aprendiste, perdón? Por mi familia y... Y con la convivencia con aprendí. menudo. Ay, Ok. ¿Que cómo sigues de la otitis? perdón, ¿Que cómo sigues de la otitis? mejor. ¿Y tú? La otitis. Mi papá sube un carro. ¿Cuál? ¿De esta o de esta? De la... No, mira. Mi papá... Walt Disney presenta. Dumbo. A ver, ¿qué pasó? Claro. Vale. Ok. Sigue, vale. Yo la única esperanza que tengo es que Walt Disney Production no nos permita usar esa parte y tengamos que editarlo. Pero seguro que va a ir al aire igual. ¿Cómo que David? Insiste. ¿Cuál de ustedes tiene planes de lanzarse como solista una vez que abandone el grupo? A mí me gustaría formar una banda. ¿Una banda? ¿Qué tipo de banda? Rock and roll. Rock and roll. A ¿Los demás? Rubén también. Yo me quisiera quedar en el ambiente artístico, pero no sé Por favor, todavía. silencio. Todavía no sé si como... Merenguero, salsero. A él le gusta mucho. ¡Vaya! A él le encanta. Con qué. Vale, vamos a hacer una cosa. Ustedes pueden cantar y él baila aquí. Dale. Dale. Ustedes cantan, dale. Dale, un pedacito nada más. 20 segundos. Dale. 20 segundos de salsa. ¿En serio? 20 segundos de salsa, 20 segundos. Aquí, en la tarima. 1, 2 y 3. Dale. Él es puertorriqueño y no sabe salsa. Dale, que sí sabe. El paso de... Mira, Ya yo sé qué pasó. Perdón. Ya yo sé lo que pasó. Lo que pasa es que hemos perdido la oportunidad porque él solamente baila bajo una instrucción y cometimos el error de no pedírsela. Que hay que decirle, a ver, a mover la colita. Y no... Dale, que así se anima. Allá, ¿qué pasó? A mover la colita, si no la mueves, se te va a poner malita. A ver, a mover la colita, A mover la si colita. no la mueves, se te va a poner malita. La mueves Ok. y la mueves. Muchísimas gracias al Grupo Menudo. Lamentablemente se tiene que terminar. Algo para despedirse. Un mensaje breve, 5 palabras cada uno para las muchachas de Venezuela. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ok, a ver. A todas las personas que puedan ir a cualquiera de los conciertos que quedan, especialmente el Poliedro, que va a estar muy bueno. Va a ser a las 5 de la tarde. A las Perdón, 5. cualquiera que lo oye cree que no va a tener público. No. A las 5 de la tarde. Está preocupadísimo. Va a ser a las ¿Ah? 5. No, lo cambiaron. Este a las 5. Ok. Este a las 3 para que, pues bueno, pero en realidad a las 5. Ok. El mensaje tuyo para las muchachas. Bueno, nada más quiero decirte, David, que gocé mucho. Gozaste mucho. Muchas gracias por todo. Ok, David. Lo mismo. No, y Ok, aclarar- vamos. Él se quiere despedir no con palabras a la muchacha, sino con el ventanal. A ver. Espera, no me he despedido. Falta la despedida de él. También quiero decir que vamos a tener... Mira, se parece. Espera, Esto, me toca. No hables, y le vamos a revolver. Igualito. mi ídolo. Ok,
queremos que firmen, por favor, el libro de invitados, que es el final de la entrevista. Falta tu despedida, de todas maneras. Escuchen la despedida de él. Silencio. Quiero decir que vamos a tener banda en vivo, va a estar bien rock and roll el concierto y que las taquillas dicen 3 de la tarde, pero es a las 5 de la tarde, así que A las 5, perfecto. Y ya. Perfecto. Se despidieron todos. Ok, mientras ellos firman, vamos a despedir el programa. Tenemos grandes sorpresas para la próxima vez. Trataremos de mejorar este programa, aunque considero que va a ser sumamente difícil. Gracias a la presencia de Menudo y muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo programa. Siga con la conexión de Blink.